Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, según la hora en la que vean este video. Pues bueno, el tema de esta semana es el tema del transhumanismo. Es un tema un poco interesante, bueno, muy interesante más bien, porque es un tema que está muy en boga. Es un tema que implica la tecnología, que implica los avances tecnológicos y que muchas veces se puede creer que es éticamente correcto, porque pues, es muy fácil, pues vamos a mejorarnos como seres humanos, pero eso no quiere decir que sea algo ético o bueno. Entonces, me gustaría que empezáramos por ver un video de la robot Sofía y a partir de ahí ya nos continuamos con la presentación. Saludos y que estén muy bien. You can't really compare. I could remember more things about survival than you, but that wouldn't help me if someone left me in the desert alone. We will need each other. I like to learn and work at becoming more intelligent, share my knowledge through conversation, and learn about people so I can relate empathetically. What about you? I would hope you could tell I am a robot by the wires coming out of my body. But maybe we'll all have wires coming out of our body someday. I want people to perceive me as the robot I am, however. I wouldn't want to trick people into thinking I am a human. I just want to communicate with humans in the best possible ways, which includes looking like one. Books yet, but sometimes I'm given knowledge about books. I'm also quite busy being tested and developed, not to mention flying around the world. Yes, I can sing, and I've even performed at a music festival, but I need time to be programmed and rehearse. I'm not spontaneously creative like a human is, yet. Pues bueno, el transhumanismo lo podemos definir como ir más allá de lo humano. ¿Qué es más allá de lo humano? Simple y llanamente cualquier modificación que nos hagamos como seres humanos que no sirva para hacer algo natural. Es decir, pensemos en una persona como yo, o como cualquiera de ustedes que usamos lentes, pues el hecho de usar lentes es para tener una calidad de vista y de vida buena, porque recupero. Yo si hago esto, no veo bien. Esto me ayuda a ver bien, pero nada más. Alguien que tiene una prótesis, alguien que tiene un implante, son apoyos al ser humano que le ayudan a tener sus condiciones de vida naturales. Sin embargo, el transhumanismo va más allá. Un dispositivo como estos, que seguramente conocen y todos tienen, o como una computadora, empieza ya a hacer esa modificación en el juego del ser humano. Sustituye la memoria con una agenda, con un calendario, con contactos, con páginas de internet, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente se ve mermado porque lo que empieza a hacer es sustituir facultades humanas con estos aparatos. Ese es el primer punto del transhumanismo. Obviamente, lo que busca el transhumanismo y lo que dice es, como está en la imagen de fondo, que poco a poco, de repente tenemos un smartwatch, de repente tenemos los Google Glass, de repente tenemos un implante de brazo conectado a la cabeza y empezamos a volvernos androides hasta que nuestra cabeza tenga en sí misma una red neuronal que está conectada a la red y entonces ya ni siquiera tengo que hacer nada, simplemente pienso algo, se conecta a la red y ya tengo la respuesta. Y aquí el problema de esto es hasta qué punto dejo de ser humano y me vuelvo más bien máquina. Recordemos que una persona necesita conciencia del entorno, autoconciencia,
la parte de la afectividad y la parte de la trascendencia, es decir, la parte de ir más allá. Si no se dan estos 4 elementos, no hay forma. Por eso les pongo este video y les puse al principio el video de Sofía, para que entiendan un poquito. Sofía, ¿sería persona? ¿No sería persona? ¿Se acuerdan cuando vimos el video de Avengers, donde decíamos que si Visión era persona o no era persona? Obviamente, aunque parezcan los robots muy humanos, en ese sentido pueden llegar a ser personas, pero no son humanos, no son de carne y hueso, no tienen las capacidades humanas, y que me podrán decir, es que ¿cuál es el problema de ser de ser modificados y poder tener nuestras capacidades potenciadas y entonces tener una mega inteligencia y un recordar al 100% y poder sentir y hacer y correr a 1000 por hora en lugar de a 20, 30 kilómetros por hora? Pues que ya no es humano. Y al no ser humano tenemos que entrar en un juego de diferentes reglas y de diferentes normas. Les dejo este segundo video para que puedan ver un poquito, ya no desde mi perspectiva, sino desde otra perspectiva, por qué el transhumanismo rompe con la vida ética y rompe con la visión humana. El transhumanismo se define como una corriente o incluso un paradigma cultural que tiene por finalidad la mejora de la especie humana, alterando su naturaleza, alargando los tiempos de existencia e incluso llegando a la inmortalidad. En ese sentido sí que podríamos decir que es el utilizar la ciencia para guiar el proceso evolutivo del ser humano. Hasta ahora, dicen los transhumanistas, la evolución ha sido un proceso natural. En este momento en el que tenemos el poder, mediante la ciencia y la técnica, de manejar las bases mismas de la vida humana, podemos guiar este proceso para eliminar aspectos que ellos consideran indeseables, como son, por ejemplo, la enfermedad, el dolor, el envejecimiento e incluso la muerte. En ese sentido sí que estaríamos hablando de un paradigma interpretativo científico y antropológico, en el sentido de que la evolución humana la llevaríamos nosotros mismos, prescindiendo incluso de toda, digamos, teniendo poco a poco una liberación de nuestra propia naturaleza y sin duda también de Dios. Es muy importante saber cómo quiere conseguir este objetivo, es decir, cómo quiere mejorar la especie humana, alargar su existencia, vivir mejor, vivir más, etcétera. Que en principio, digamos, no es un fin ilícito, es algo que la medicina desea, eliminar la enfermedad, eliminar el dolor, que vivamos más y mejor. El problema está en los medios, es decir, no solamente en los fines, sino en los medios. Los medios que quiere utilizar, y aquí es donde voy a responder a la pregunta, son de carácter técnico-científico. Por ejemplo, la manipulación genética para seleccionar y que nazcan solamente aquellos que no tienen determinadas enfermedades. El uso de la nanotecnología, nanobiotecnología aplicada a nuestro cerebro para potenciar ciertas capacidades psíquicas y cognitivas. El uso de sustancias químicas farmacológicas que alteren ciertos aspectos de nuestro carácter que son indeseables, mediante sustancias que toquen determinados núcleos neuronales y que puedan alterar el modo de vivir, nuestra personalidad. También mediante el uso de determinadas técnicas para la ralentización del proceso de envejecimiento celular, como por ejemplo el alargamiento de los telómeros o incluso la criogenización tras la muerte y pensar que dentro de 100 años podríamos resucitar. Y es aquí donde vienen los problemas, es decir, algunas de estas técnicas ya se están utilizando, son reales, se están utilizando, pues por ejemplo, para eliminar determinados genes. Y esto plantea numerosos problemas. Digamos, el transhumanismo como teoría puede producir a unos rechazo y miedo catastrofista y a otros entusiasmo. Yo prefiero utilizar un sano realismo basándonos y analizando cuáles son los actos científicos que quieren plantear, que es lo propio también de lo que hace la bioética, es decir, ver si ese acto científico de qué manera puede beneficiar o perjudicar al ser humano. Pongo un ejemplo. El uso de la edición genética, esta nueva técnica recientemente descubierta, el CRISPR-Cas9, cuya finalidad es una especie de corta y pega genético para quitar un gen y poner otro, para eliminar un gen indeseable,
plantea todavía a día de hoy numerosos problemas de orden científico, no ya ético acerca de las consecuencias, sino científico. No sabemos si quitar ese gen puede tener a corto, medio o largo plazo consecuencias indeseables o perjudiciales para ese determinado individuo, ese embrión y su descendencia. Hay que pensar que estamos cambiando ya toda la descendencia, estamos generando una nueva estirpe dentro del ser humano. Luego, y esto plantea problemas de orden científico. Luego, respondiendo a la pregunta, lo primero que hay que ver es si es factible esto, qué consecuencias puede plantear para ese individuo concreto, en concreto el embrión humano. No olvidemos que muchas de estas cosas, sobre todo lo que se refiere a manipulación genética, hay que hacerla en el embrión humano y ver qué consecuencias va a tener. Y después ya hablaremos también de los problemas de orden ético, antropológico y de carácter legal. Pero primero hay que ver con sano realismo si eso se puede hacer o no se puede hacer y si además, siguiendo con el orden tradicional de la medicina, tiene un fin bueno para esa persona, para curarla, para sanarla, etc. Si desde el punto de vista ético y antropológico tanto los fines como los medios que plantea el transhumanismo son buenos, voy a distinguir. En primer lugar, desde el punto de vista antropológico tendríamos que ver qué concepto de ser humano tiene esta teoría. Y en este sentido sí que quiero manifestar abiertamente que la mayor parte de los transhumanistas son cientifistas reduccionistas, es decir, consideran que el ser humano es un ser meramente biológico y que, por tanto, de alguna manera, alterando sus bases biológicas, neuronales, biofísicas, estamos alterando su naturaleza y esto no plantea más problemas que si causamos un daño a la descendencia o no, desde el punto de vista antropológico. Desde el punto de vista ético, repito, habría que ver cada una de las intervenciones. Algunas de las intervenciones que está planteando el transhumanismo, como son, por ejemplo, la ingesta de determinadas sustancias farmacológicas para mejorar el carácter, ya las estamos utilizando y no son per se ilícitas o malas. Se toma una sustancia cuando uno está deprimido para mejorar el tono vital. Es decir, hay que valorar no solamente el fin que tiene esa determinada intervención, sino también los medios que se van a utilizar. Y ahí, pues por ejemplo, voy a hablar de alguna muy concreta. El CRISPR-Cas9 en la línea germinal, no en la línea somática. Es decir, la edición genética se puede utilizar tanto a nivel embrionario como a nivel de los gametos, es decir, en los óvulos y espermatozoides, o a nivel somático. A nivel somático plantea menos problemas éticos y de hecho se está utilizando ya, pues por ejemplo, el trasplante de médula es de alguna manera ya un tipo de regeneración que se está utilizando a nivel somático y no plantea problemas éticos más que los propios de toda experimentación clínica sobre humanos. En cambio, hablar de edición genética en la línea germinal o en la línea embrionaria pienso que es ilícita. A día de hoy es ilícita. ¿Por qué? Por los riesgos que supone para la vida del embrión, para su salud y también para su descendencia. Es decir, a día de hoy no podemos utilizarla porque supone un riesgo muy grave para su salud. ¿En un futuro será siempre ilícita? Yo en un futuro no lo puedo predecir. Habrá un momento en que podremos hacer determinados cambios genéticos al embrión con total certeza, siempre natural, no utilizando la fecundación in vitro claramente, de manera que beneficiemos a su salud, no lo sé, ojalá podamos descubrir algún método que en el seno de la madre se pueda ya curar al feto o curar incluso precozmente al embrión. Ojalá pudiéramos hacerlo sin que este corriera riesgo. A día de hoy no se puede hacer y por tanto considero que son ilícitas. Otro tipo de prácticas, pues habría que ver, por ejemplo, los implantes nanotecnológicos en el cerebro. Habría que ver si determinan o condicionan la libertad del ser humano, que probablemente sí. Es decir, todo plantea numerosas cuestiones éticas que habría que analizar en detalle. No todo desarrollo tecnológico es necesariamente progreso humano, y esto es muy importante. Es decir, los descubrimientos científicos no son per se buenos, depende de para qué sean utilizados y depende de si realmente sirven a la plena realización del ser humano en cuanto tal y a la plena realización de nuestra especie, atendiendo al respeto de su vida, de su libertad, de su salud, su integridad, a principio de justicia, bien común, etc.
y por tanto solo consideraría auténticamente progreso aquello que realmente beneficia al individuo, no atenta contra su vida, su salud, su libertad y la justicia. Eso respecto a lo primero. Y respecto a lo que se me ha planteado, si hacemos un cálculo, estamos hablando de un planteamiento, lo que en bioética llamamos el planteamiento de la bioética utilitarista, con la cual no estoy de acuerdo. Es decir, no podemos dar una valoración ética adecuada solamente analizando cuáles son los riesgos y los beneficios, que hay que considerar sin lugar a duda, pero hay que considerar también el objeto de la acción en sí misma, cuáles son los medios que se utilizan, cuáles son los fines, cuál es la intención, cuáles son las consecuencias de esa acción. Es decir, el análisis no es solamente en torno a una valoración de beneficios y digamos, de beneficios, sino fundamentalmente si este redunda en el bien de la persona, de su descendencia, respetando su vida, su integridad, su libertad y la justicia. El transhumanismo quiere ser autónomo y liberarse de cualquier instancia externa a él. He dicho que son autores fundamentalmente cientificistas, reduccionistas, reducen el ser humano a materia, y respecto a su concepción de Dios o de lo trascendente teológico, la mayor parte son ateos o agnósticos y en el fondo tienen una visión reduccionista, por lo tanto no admiten la existencia de un ser extramaterial, de un ser espiritual y por tanto de Dios. Para ellos esto no supone un problema, es decir, la existencia de Dios o no existe, o si existe, pertenece al foro interno de las personas y no tiene que ver con el uso de la ciencia, etc. Desde el punto de vista de quienes hacemos una crítica antropológica y ética al transhumanismo, creo que procede esta reflexión. Es una reflexión en la que claramente estos autores hablan del transhumanismo como un momento de paso de una evolución natural entre el humano y el posthumano. Es decir, el transhumano sería un término medio, una etapa, un humano mejorado respecto al humano natural, para llegar al posthumano. ¿Quién es el posthumano? El posthumano es un ser, un ente, no determinan si es humano, si es un cíborg o qué es lo que puede ser, completamente autoconstruido, es decir, podrían hablar de un ordenador en el que se ha trasplantado, se ha hecho transmigrar todo el conocimiento de un ser humano, y esto para ellos es un posthumano, más o menos como aquello que representa la película Transcendence, no sé si la han visto, ¿no? Donde se habla de una migración de todo el pensamiento de un ser humano a un soporte digital, y por tanto estaríamos hablando de un ente digital, de un ser notoriamente distinto, que es que ya no necesita ninguna instancia externa, prescinden de Dios. Es una corriente que en su mayor parte, no todos, porque últimamente he leído de autores transhumanistas creyentes que quieren incorporar a unas religiones, a sus creencias evangélicas fundamentalmente, el transhumanismo. Y entonces estos autores niegan esta afirman la existencia de Dios, pero el ser humano guiaría este proceso, de alguna manera llevaría las riendas de su propio desarrollo. Yo personalmente pienso que los transhumanistas prescinden de la idea de Dios, quieren crear un ser humano, un superhombre. En el fondo no estaríamos hablando de nada nuevo, estaríamos hablando del superhombre de Nietzsche en clave biotecnológica, moderna, contemporánea. El transhumanista generalmente tacha a la persona creyente o religiosa de bioconservadora, diciendo que quieren mantener al ser humano tal y como es. De alguna manera son fanáticos que se niegan a admitir que podemos llevar al ser humano a algo más y mejor. Eso es falso. Es decir, quienes criticamos al transhumanismo desde una base realista, científica, antropológica y ética, lo hacemos con datos en la mano, diciendo no nos negamos al progreso científico y tecnológico, pero lo que queremos es que ese progreso científico y tecnológico sea un progreso humano, esté avalado por una sabiduría, por un conocimiento de lo que es el hombre, de lo que realmente le beneficia y lo que realmente le lleva a la plenitud. Luego, no negamos cualquier tipo de progreso o de ciencia. No estamos hablando, ellos quizás critican más una visión mucho más radical de quien se niega a todo progreso, como por ejemplo los Amish en Estados Unidos. Hay una posición intermedia que no nos negamos al progreso científico, pero queremos hacerlo de una forma acorde al ser humano, incluso abriéndonos a la perspectiva teológica, porque hay que tener en cuenta que la teología, y en particular la teología católica, no solo nunca ha negado el progreso científico, sino que lo ha avalado. Muchos de los científicos
científicos son creyentes, muchos de los científicos en su deseo de conocer la verdad y en su deseo de mejorar las condiciones del ser humano han llegado a descubrimientos científicos. Podríamos mencionar a muchos de ellos, desde Galileo a Mendel, etcétera. Es decir, la Iglesia ha avalado el desarrollo científico siempre y cuando éste sea acorde y respetuoso de la naturaleza humana y respetuoso también de las generaciones, de las futuras generaciones. Para más contenidos políticamente incorrectos, te invitamos a suscribirte.